Como segundo ejemplo de la aplicación de la ley de Gauss para campos magnéticos, tenemos que encontrar el flujo magnético que atraviesa la superficie curva de medio cilindro de radio R y una altura h posicionado a una distancia y1. Entonces, esta medida es R, que es el radio, a una distancia y1 del alambre que está generando el campo magnético, en este caso con una corriente I. Estamos tomando que la corriente va en el sentido positivo de las zetas. Entonces, aplicando nuestra ley de la mano derecha, donde mi pulgar apunta hacia la dirección de la corriente y mis líneas de campo están dadas por mis otros dedos. Entonces, el campo magnético está girando en este sentido tangencial, si lo vemos así. Entonces, nuestras líneas de campo van en este sentido. Yo tengo que calcular las líneas de campo magnético que atraviesan esta parte curva. Entonces, si yo volteo esta figurita y la veo desde una perspectiva de la parte de arriba, yo tendría mis líneas de campo magnético atravesando de esta manera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí yo tengo que solventar este problema utilizando esta geometría. Es un poquito complicado porque yo tendría que estar viendo los vectores normales de la superficie. Sin embargo, si se dan cuenta en este dibujito, yo veo que las líneas de campo magnético que están atravesando esta parte, es decir, la parte plana de la mitad del cilindro, son exactamente las mismas líneas de campo que van a salir por la parte curva. Entonces, en este caso, lo recomendable es que analicemos el flujo magnético que está atravesando esta parte, porque es exactamente el mismo que el que yo tengo acá. Lo que va a diferenciar es el signo de mi flujo magnético. ¿Por qué? Porque aquí el vector normal a mi superficie en la parte plana sería esta, y en la parte curva sería para acá. Es decir, si yo tomo en cuenta la parte plana, el vector normal a la superficie va en dirección contraria a la de mi campo magnético, y esta, si lo tomo de este lado, iría en la dirección de mi campo magnético. Por eso es el cambio de signo. Entonces, recordando que nuestro campo magnético generado por un alambre es igual a μ0 por la intensidad de la corriente entre 2pi por r en la dirección tangencial. Ahora, vamos a analizar esta fórmula. Esta fórmula nos dice que la intensidad del campo es inversamente proporcional al valor de la distancia a la que yo estoy calculando el flujo magnético, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que este cilindro esté en esta posición, o esté en esta posición, o esté en esta, o en esta, o yo lo vaya alejando. ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético que atraviesan esta parte son más intensas que las que atraviesan conforme me voy alejando de el alambre. Entonces aquí yo tengo una mayor intensidad de campo, aquí se va disminuyendo. Por ejemplo, tomemos en cuenta estas dos que están dibujadas. Esta línea de campo magnético tendría una mayor intensidad que esta que está acá, que está atravesando a una mayor distancia, dado que está dado por esta expresión. Mientras más me aleje, la intensidad de campo va a ser un poquito más pequeña. Entonces, considerando esas dos situaciones, vamos a recurrir nuevamente a mi fórmula de flujo magnético de la ley de Gauss, que me dice que la integral de superficie cerrada de mi campo magnético producto punto por el vector normal de A debe ser igual a 0. En este caso, no voy a integrar directamente en una superficie cerrada, voy a integrar solamente en una superficie dada, es decir, no va a ser un volumen, la superficie de un volumen cerrado, sino solamente esta parte, por lo cual
esta integral pasa a ser una integral normal sin ser cerrada. Es decir, tenemos que expresarla de esta manera. Entonces ahí ya no es igual a 0 porque solamente vamos a integrar esta parte. Sería 0 si yo considero todo el volumen que me representa mi medio cilindro. Entonces, como ya dijimos que vamos a analizar esta parte porque es más sencillo, aquí solamente tengo un solo vector normal y no n que necesitaría para cada línea de campo. Yo tengo que mi vector normal n va a ser igual a menos phi. ¿Por qué menos phi? Porque voy en la dirección contraria de mi campo magnético. Entonces, resolviendo esta parte interna de la integral, yo voy a tener que mi campo magnético por n es igual a la expresión que yo tengo acá, que es μ0 y entre 2pi r en la dirección tangencial, producto punto menos phi. Entonces, como es la misma magnitud, el mismo sentido, misma dirección, diferente sentido, simplemente me queda que el producto punto va a ser igual a menos μ0 y entre 2pi por r. Ahora bien, ya tenemos el producto punto. Ahora necesitamos resolver esto. Entonces, yo tengo que mi flujo magnético va a ser igual a la integral de superficie. Vamos a sacar el signo de una vez. μ0 y entre 2pi por r por mi diferencial de área. ¿Y quién es mi diferencial de área? Entonces, lo que platicamos. Si yo tuviese un flujo exactamente igual en todos los puntos, simplemente mi diferencial de área sería este rectángulo, es decir, 2 veces r por h. Pero en este caso estamos viendo que la intensidad del campo está variando conforme me voy alejando. Comúnmente yo tendría esto, que mi diferencial de área sería dy por dz. ¿Sí? Pero dy sería para mí un flujo constante en cada uno de los puntos, cosa que no está sucediendo porque ese flujo varía con respecto a la distancia. Entonces, aquí dy pasa a ser dr. Entonces, ahora sustituyendo, yo tendría que mi flujo magnético va a ser igual a menos la integral de μ0 por i entre 2pi r por dr de z. Lógicamente aquí necesito yo mi otra integral, una para integrar con respecto a dr, otra para integrar con respecto a dz. En este caso podemos observar que dentro de la integral esto para nosotros es una constante, entonces esto sería igual a menos μ0 por i entre 2pi. La primera integral vamos a hacerla con respecto a z. Z yo podría tomar que va desde un valor 0 hasta un valor h. ¿Sí? Independientemente que el dibujo marque un valor mayor que z, yo podría decir que es z1 a z2, donde z1 es un valor 0, z2 es un valor h. Entonces vamos a poner que va desde z igual a 0 hasta h por la siguiente integral, que es este valor de aquí hasta acá. Entonces, yo estoy a una distancia y1. Entonces, mi valor de r varía desde y1, es este punto, y este punto es simplemente el valor y1 más 2 veces el radio, que es decir, y1 más 2 veces r. Entonces, mi integral sería hasta y1 más 2 veces r de 1 entre r por dr de z. Esta es una integral fácil de resolver, entonces el resultado nos daría menos μ0 y por h
entre 2pi por el logaritmo natural de 1 más 2r entre y1. Este es el flujo magnético dado en Webers, por supuesto, para esta cara. Pero como yo estoy pidiendo la cara curva del cilindro, entonces el flujo magnético para la parte curva va a ser igual a μ0 y por h entre 2pi por el logaritmo natural de 1 más 2r entre y1, y esto dado en Webers. Y este es el resultado del flujo magnético que está pasando por esta cara. Entonces, si nos damos cuenta, si yo quisiera calcular el flujo magnético total que yo tengo en este cilindro, pues simplemente sería la suma de este con este, y nosotros podemos ver que sería automáticamente 0, con lo cual se está cumpliendo la ley de Gauss para campo magnético.